Listo. Ahí va. Buenísimo. Ya. Ahí va. Bien. Nada, me faltó a mí comentarles de un libro que creí que me lo había bajado, pero no. Pero bueno, ya mismo lo buscamos con la técnica. A ver cómo se llama. Es de la misma serie de. Ahí Library. está. Sí, Library. Libgen.is. sí. Se lo marco a ustedes, ya saben, el camino. Les comparto ahora mi pantalla. Eh, a ver, ustedes buscan, para que no quede siempre como tan fiero, una ventana. Mientras tanto me cuentan cómo anduvieron, si pudieron jugar Ah, con el con el, programa. con el programa. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces les muestro, nada, este es el libro que también lo pueden encontrar en el repositorio de los rusos, ¿sí? Se llama Field Guide to Displacement Measuring Interferometry, ¿ok? Y se consigue de Jonathan de Ellis y está bueno. A mí me gustó también el que les pasé la otra vez de un tal Goodwin y Wyant. Y van directo al punto. Entonces, esa era la otra forma, ¿no? de laburar. O sea, el de Wyant está más enfocado a lo que es, ¿cómo se llama esto? La interferometría, digamos, de campo completo, como para el testeo de superficies. Y este libro de este muchacho está más enfocado a la medición de variaciones de fase asociadas a un punto. Y es más, en el título ya lo asocian directamente a displacement, a desplazamientos, pero también podrían ser detalles puntuales de variaciones de índice de refracción, ¿sí? Pero la idea es que es en función del tiempo. ¿Está bien? Y quería comenzar lo de hoy, dejo de compartir la pantalla por un cachito de lo que habíamos visto la vez pasada, ¿ok? Que habíamos visto la técnica de Takeda, ¿ok? ¿Hay preguntas con eso? De mi lado no, ¿eh? Ok. Bien, o sea, Sí, la, no, la tampoco. técnica de Takeda está desarrollada para hacer imágenes, ¿ok? Y les muestro algo más que está bueno. Hay un grupo en Inglaterra que se encarga del problema, voy a volver al Chrome, este, que se encarga del problema de face unwrapping, ¿ok? Bien. Entonces, están viendo mi pantalla. Eh, Ellos ya pusieron incluso a disposición un código, ¿sí? Que esta es la búsqueda que hice en MATLAB, pero creo que se llama Face Unwrap Group, o una cosa así directamente. Face Unwrap, creo que este es el nombre, no me acordaba el nombre de la gente, pero han puesto, bueno, como publicaron, han puesto, a ver, me acordaba que, ahí está, este grupo. ¿Están viendo la pantalla? No quería entrar al artículo. Bueno, Sí. acá explican todo, no importa. Pero quería decirles, el grupo directamente se llama Face and Rap Group o algo así era, me acuerdo, para que tengan en cuenta a ver si copio acá, si este es el grupo del problema de Face and Wrapping. ¿Cómo? ¿Me puedes poner en el chat, por favor? O si no, la copiamos acá, a ver, para. No quería ver el PDF, quería ver el Getty. Bueno, ok. Face and Wrapping. A ver. No se pongan nerviosos. Liverpool Jones Moore. Sí, es eso. Face and Wrapping. A ver. Getty. A ver, ¿era así? Eso. Face and Wrapping. Esta universidad de Inglaterra, de Liverpool,
parece ser que es, se dedica muy de lleno al tema de desenvolvimiento de fase, ¿sí? Y no me da el tiempo para cubrir eso. Unidimensionalmente, el tema de Phase Unwrapping es muy sencillo y con la función de MATLAB se resuelve muy fácil. Cuando van a problemas bidimensionales o tridimensionales, la cosa se complica un montón. Les encomiendo que lo lean, sobre todo si les interesa desarrollar las técnicas de interferometría para problemas de superficie que son intrínsecamente bidimensionales. ¿Está bien? El problema tridimensional, calculo que estará asociado a combinar, ¿no? Las dos coordenadas espaciales y una tercera dada por la evolución en el tiempo. O sea, la fase, si está bien muestreados los interferogramas, debería ser una forma continua y en 2 dimensiones tendría que ser como una especie de sábana. Cuando uno tiene saltos de fase muy grandes, ¿sí? Esa sábana empieza a recortarse cuando ustedes llegan a pi o a menos pi, dependiendo si van para arriba o para abajo, y hay que salvar esos saltos de fase que en forma unidimensional es sencillo, pero en forma bidimensional hay que ver cómo se hace eso. Y eso es el problema de Phase Unwrapping, a lo cual se dedica esta gente que está acá. ¿Sí? Bueno, no voy a decir más que eso porque es un tema y en realidad he conocido varias personas que trabajan en interferometría y recurren directamente al código que han puesto ellos en GitHub, ¿sí? Este código viene de parte de ellos y simplemente dicen citanos y lo puedes usar, ¿ok? Este sería el código, digamos, de MATLAB, no sé si me lo abre acá, ¿sí? Y el tipo lo resuelve, toma algunos parámetros de entrada, ¿sí? Y luego resuelve. Entre el artículo que ellos citan y el código, entiendo que ustedes podrían encarar el problema de Phase Unwrapping, llegado al caso. Bien. De desenvolvimiento de fase. Ok. Bueno. Eso, ¿quieren que lo ponga en el chat? ¿Así queda? Sí, bueno. Bien. Entonces, ¿qué pongo en el chat? Pongo, si quieren, esta línea. Ok. Chat, tuk. Esta es la línea del grupo. Voy a poner la línea de la función unwrapPhase que ellos han publicado en... No molestes con eso. Ahí está. En GitHub. Está bien. Y ahí mismo en el encabezado del documento les muestra... les hace referencia a los artículos que han publicado y cómo funcionan, donde explican los algoritmos. Pero anda bastante bien, ¿ok? Este era el libro, si quieren, les pongo el título del libro, que lo pueden buscar, ya saben, como guiño, guiño. ¿Sí? Jonathan Ellis, Field Guide to the Displacement Measurement Interferometry. ¿Sí? Él lo asocia a desplazamientos, ¿no? Como si fueran un Michelson, un espejito moviéndose, pero las técnicas son aplicables a distintos experimentos. ¿Está bien? Típicamente hay muchas aplicaciones en desplazamientos o vibraciones. Hay incluso gente que habla directamente de vibrómetros ópticos, ¿está bien? Para focalizarse en estas aplicaciones, digamos, de un punto. Después no quita que uno no pueda hacer un escaneo. Lo que voy a pasar al pizarrón para mostrarles un cachito de un poquitito cómo desarrollar estas técnicas temporales. ¿Está bien? Me voy a unir. A ver, con este otro sistema. Unirse ahora. Qué quilombo, ¿eh?
Hola, ¿ahí se escucha bien? Se escucha bárbaro. Perdón, tenían oído absoluto, ahora quedaron más o menos. Como Charly García. ¿Lo ubican a Charly García o no? Sí. No. Sí. Sí o no, me preocupa. No. No, yo tampoco. Bueno. Yo sí. Fíjense si quieren aprobar el curso, ¿no? Sí, claro. Es un... Che, ¿se ve ¿estoy viendo la cámara que enfoca el pizarrón o qué? Ahí está. Bien. Es el pizarrón, ¿no? ¿Ven el pizarrón? Entramos a la pantalla. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve. Bien. Tenía unos marcadores nuevos, pero los dejé en otro lado. No los voy a ir a buscar. Vamos a tirar con esto. Entonces, la primera, por ejemplo, habíamos visto cómo para aplicar la técnica de Takeda, que torciendo el espejo, podíamos conseguir que apareciera una portadora espacial, ¿sí? Que nos diera un patrón de franjas que nos permitiera aplicar la técnica de táctica. Temporalmente, lo que habíamos visto es que cuando superponíamos dos haces, si estaban corridos en longitudes de onda, la ecuación de interferencia nos quedaba algo así. A ver si recuerdo bien, ustedes no sé si han anotado, pero podemos pensar que el interferograma podía ser función del espacio y del tiempo, ¿sí? Ahora me voy a preocupar porque si es el tiempo, ¿sí? En principio íbamos a tener los haces que podían tener distintas distribuciones espaciales de amplitud, ¿sí? 2 raíz de I1 y 2, pero en algún punto determinado nos paramos y observamos el interferograma y nos fijamos cómo quedaba la dependencia temporal. Si estábamos en el caso de que tenían distintas frecuencias, si mal no recuerdo, ¿no? Quedaba una cosa así, ¿no? Omega 2 menos omega 1, una cosa así. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Sí, me acuerdo. Más delta phi habíamos puesto. Más de esta sí. ¿Está bien? Entonces, por tratarse de tener distintas frecuencias, ¿sí? Esto recibe el nombre de heterodino. Hay gente que cuando ocurre esto, este fenómeno físico de superposición de dos ondas de distinta frecuencia, le dice batido. Bueno, podemos ser generosos o un tanto abusivos con el término y también referirnos a esto como interferencia. ¿Está bien? En este caso, cuando tiene esta forma, se le dice que es un interferómetro de tipo heterodino. Es decir, cuando hay una diferencia de frecuencias que hace que aparezca esta, aparte de la fase que queremos averiguar, aparezca este término lineal con la posición, con el tiempo, ¿no? Es decir, si nosotros miráramos a nuestro interferograma, ¿sí? Veríamos que en función del tiempo, esto va a seguir de acuerdo a cómo sea el contraste de las franjas, ¿sí? Algo que va a tener una determinada frecuencia, por lo tanto, un periodo, ¿sí? Fíjense si esto es el tiempo, ¿no es cierto? Esta diferencia de
de frecuencias, omega 2 menos omega 1, nos está dando 2pi sobre este tiempo t. ¿Ok? Y eso nos daría la portadora esta que tendríamos. Y si se fijan, la información de fase sería lo que, si no hay un delta phi, ¿sí? Esto está constante en el tiempo. Ahora, si tengo un delta phi, que es una función del tiempo, esto va a ir comprimiéndose o dilatándose, cambiando su forma, dependiendo de cómo sea ese delta phi. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí. Ponen a pensar, es lo mismo Sí. que veíamos cuando hacíamos un corte en el interferograma que simulamos el otro día con Takeda, que habíamos puesto una fase que variaba en función de la posición, así como un chichón. ¿Está bien? Este era el eje X y la fase variaba así. Y observábamos que el interferograma tenía después se comprimía un cachito y después bajaba de vuelta. ¿Está bien? Veíamos que pasaba eso, cambiaba la frecuencia de las franjas, la frecuencia instantánea. ¿Está bien? Ese era el efecto del chichón. Ahora, si este efecto del delta phi, en vez de pasar en función de la posición, es en función del tiempo, cambio las variables x por t y se ve de la misma forma. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Entonces, el tratamiento matemático es el mismo, ¿sí? A este interferómetro, cuando es así en función del tiempo, se llama heterodino. Para obtener ¿cómo hago yo para obtener estas dos fuentes, estos dos haces interfieren con frecuencias ópticas distintas y que sean coherentes entre sí? ¿Cómo logro eso? Entonces, una de las formas para hacer eso es utilizar un modulador acústico-óptico. ¿Está bien? No voy a entrar en el detalle físico de cómo me voy a apoyar en alguna idea que ustedes tienen de redes de difracción, ¿sí? Básicamente, estos moduladores acústico-ópticos, acousto-optic modulators, aprovechan un material como si fuera un pedazo de vidrio, ¿sí? El cual tiene pegado una pastilla piezoeléctrica, ¿sí? Ese piezoeléctrico es excitado por un generador, ¿sí? Que Perdón, Frank, ¿puedes repetirlo primero? Es que justo cuando estabas dando la primera parte se fue el audio y no te escuché bien. sí, Perdón. de dónde. Bueno, repito todo. Estamos viendo cómo conseguir este término, que proviene de sumar dos haces con frecuencias ópticas distintas. ¿Está bien? Y para hacer eso, les voy a contar muy brevemente, en color de dedos, de qué se trata una de esas formas, que es con un modulador acústico-óptico. ¿Está bien? Entonces, esos moduladores acústico-ópticos tienen un vidrio, típicamente, y pegado en un costado de los extremos, un actuador piezoeléctrico. Se entiende un dispositivo que yo le pongo tensión, ¿sí? Y por cómo es la permitividad eléctrica de esos materiales, cuando le aplico tensión, se deforma. ¿Está bien? Hay algunas cerámicas piezoeléctricas típicamente que tienen ese comportamiento. ¿Ok? Fíjense que el efecto inverso es el del magic click, ¿no? Uno le aplico información y me da una tensión. Si al revés le aplico tensiones, le voy a causar deformaciones. ¿Está bien? ¿Han escuchado ese tipo de materiales? Sí. Bueno, funciona para los dos lados. Si lo deformo al material, me da lugar a una diferencia potencial, una tensión. Si al revés le pongo una tensión, deformo el material. Entonces tengo un actuador. Si le pongo tensión y se deforma, bien. Entonces, con un generador sinusoidal, vamos a aplicar
una frecuencia omega p, digamos. ¿Está bien? Lo que va a hacer, de acuerdo a cómo sean las propiedades de este material en cuanto a velocidad del sonido, ¿sí? Esas deformaciones que el actuador piezoeléctrico realice sobre este material va a imprimir una serie de deformaciones, ¿sí? El tipo se aplica acá, pero esto se propaga como una onda. ¿Sí? Bueno, si ustedes lo ven de este modo, esa onda se propaga, se refleja y aparecerían ondas estacionarias. De algún modo, que típicamente es poniendo esto en ángulo, ¿sí? Consiguen evitar, ¿sí?, que esa perturbación vuelva y que haya onda estacionaria, y se trata de una onda viajera que se imprime en el material. Esa onda viajera, que está cambiando la densidad del material, ¿sí?, porque las moléculas están más apretaditas o más separaditas, impacta directamente en lo que es la distribución de índice de refracción en el material. Y lo que termina por inducir es una red de difracción de fase periódica, es decir, algo que se ve, en lugar de, yo lo voy a hacer como si fueran espesores, en lugar de espesores, es variación de índice de refracción. O sea, la pieza de material observa el tamaño, pero aparece modulado en función de la posición del índice de refracción, como si fuera una red de difracción de fase. Ustedes saben que hay redes de difracción de amplitud, ¿sí?, típicamente rendijas, y también de fase, una inhomogeneidad en el medio a través del cual se propaga una onda plana, va a dar lugar al fenómeno de difracción. ¿Está bien? El caso particular de esta red de difracción es como si fuera, ¿sí?, una red que se está moviendo y desplazando. Si yo ilumino con mi láser de costado, ¿sí?, e ilumino suficientes inhomogeneidades de esta red periódica de difracción, lo que voy a tener es varios órdenes difractados. Si esta red adicionalmente se está moviendo, no me cambian la posición de los órdenes de difracción refractados, sino la frecuencia de ellos. Es decir, voy a tener una red de difracción que se está moviendo, voy a tener el orden cero asociado, ¿sí?, al A que no se dobla, y refractado voy a tener, este vendría con el omega inicial, voy a tener un A que va a estar justo corrido en la diferencia de frecuencias que me impone mi generador. Estas frecuencias, habíamos dicho, son las ópticas. No puedo conectar los osciloscopio y medirlas, y son del orden de los cientos de terahertz. ¿Está bien? Mientras que esta es directamente la que le puse a mi generador. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del laboratorio. Nosotros tenemos un dispositivo, un modulador acústico que anda bastante bien, con 70 MHz, bueno, ¿no?, por 2pi, a 70 MHz, ¿no? Eso es lo que a mí me permite generarme este término. Si logro volver a reunir, con esto separé los dos haces, y me puedo armar un interferómetro, ¿está bien? Este que tiene un omega, y este otro que tiene un omega corrido. ¿Está bien? ¿Sigue la idea? Sí, sí. Bueno, si quieren les podría mostrar un artículo que tenemos, o se los muestro acá, pero hay un artículo que publicamos que, bueno, muestra varias cosas más, que metimos varias cosas que creemos que son innovadoras. Nosotros no inventamos esto de los acústicos, inventamos otra parte de esta cuestión, si se quiere, pero típicamente con un prisma polarizador, perdón, un prisma divisor de haz no polarizado puesto en esta posición, dibujo en vez de ahora los haces, dibujo rayitos, conseguimos recombinar los haces.
Es decir, aprovechamos esta zona del interferómetro, ¿sí? Acá uno pone un espejo, por ejemplo, y lo hace doblar así, derechito, por eso doblarás. Y con este prisma, que eran dos prismas rectos unidos, uno logra hacer esta superposición de haces. Por un lado tiene este que incide acá, se refracta, ¿sí? Y se vuelve a refractar en esta interfaz. Parece que viola los principios de la óptica, pero no, créanme que funciona, quizás está mal de dibujo. Con el cuidado de la alineación correspondiente, uno logra que este haz se transmita así y que este se transmita así. Pero a la vez, en la interfaz, hay reflexión, ¿sí? De parte del haz incidente. Entonces, vamos a dibujarlo con dos colores distintos. El que viene por abajo lo hago en azul, para que se distingan. Todavía lo sigo teniendo separado, pero como parte se transmite y parte se refleja, logro que haya superposición acá, y por el otro lado, del azul, también parte se refleja acá, y logro tener la superposición en este lado y en este lado. ¿Okay? Ocurre algo especial también en esta interfaz, que me lleva a que además los dos interferogramas no solo tienen esta portadora, sino que además se encuentran desfasados en 180 grados. Pero bueno, simplemente, y si ustedes lo miran así, hay distintas formas de recombinar los haces. Una vez que ya los tengo, esto en el fondo se parece a un Mach Zehnder, también uno podría pensar. Simplemente que en lugar de utilizar un primer prisma separador de haces, utilicé este modulador acutóptico para generar dos ramas que tengan distinta frecuencia y que además sean coherentes, porque en el fondo provienen de la misma fuente del láser. Siempre y cuando yo conecte con un generador bueno, voy a poder realizar esta operación. Se perdió la imagen, ¿no? Quedó bastante fea. A ver si vuelvo. ¿Se recupera? Nada, ¿eh? Se ve medio mal, ¿eh? Muy pixelado. ¿Está bien? Una idea de cómo recomendar. ¿Está bien? Frank, dos preguntas. Sí. En este caso, Obtengo solo el... este interferómetro serviría, por ejemplo, para investigar qué es lo que le ocurre, ¿sí? A las, por ejemplo, supónganse, si, por ejemplo, algo afecta en algún determinado instante de tiempo el índice de refracción de la zona que está atravesando. ¿Está bien? Nosotros típicamente lo hemos utilizado esto para investigar ultrasonido. Entonces, ultrasonido generado por la absorción de una muestra irradiada genera variaciones de índice de refracción que pueden ser sensadas, por ejemplo, con este ácido. Entonces, yo termino por tener ese interferograma, que termino por tener este término que es de continua, vamos a decirlo, ¿sí? Por coseno de omega de la portadora, T, más una diferencia de fase que depende del tiempo y que va a representar, si se quiere, a la perturbación en función del tiempo que quiero ver. Típicamente, lo que miramos son variaciones de fase muy pequeñitas, como si fueran un rulito así, ¿sí? Que es directamente proporcional a la variación de índice de refracción y el índice de refracción a la onda de presión que va viajando por el material. ¿Bien? ¿Me ibas a preguntar algo, Ricardo? Sí. Bien. En el modulador acústico, ¿solo tengo el omega más omega P o también el omega menos omega P? No sé si estoy confundiendo con otra cosa. No, acá ponés omega P, nada más. Vos aplicás omega P acá y la luz que atraviesa sale difractados distintos órdenes.
el orden 0 lleva la frecuencia omega, y en los órdenes difractados aparecen diferencias de frecuencia. Más omega p para un lado, aparece menos omega p para el otro, está bien, y distintos órdenes. Lo que uno trata es de trabajar con dos haces, entonces acomoda el ángulo de este modulador para que solo existan estos dos haces con intensidades apreciables, ¿sí? Y repartir lo mejor posible las intensidades. ¿Está bien? Sí, la segunda pregunta es, los haces que salen del... Sí. ¿cómo se llamaba ese? Modulador acusto óptico. No, a tu derecha, donde interfieren. ¿Qué instrumento es donde interfieren? Este es un prisma divisor de haz. O esos que habíamos puesto, ¿no? Que son dos prismas rectos unidos, ¿sí? Que habíamos mostrado en el Michelson y en el Max-Zehnder, que los usábamos para separar haces y también para recombinar. ¿Está bien? Cumplen esas dos funciones. En este caso, utilizando para recombinar los haces. Hay muchas formas de hacer estas operaciones. Les voy a recomendar otro libro más. Chat. ¿Cómo se llama el libro este de, por si están interesados en el tema, de Monchalin? Creo que se llama Laser Ultrasonics. A ver un segundito. Monchalin, me vino a la memoria. Francés, creo que es. Ultrasonics Techniques and Application, de Moncha. Les escribo acá en el chat, también es interesante ese libro. Ahí va a dar distintos setups experimentales para medir ultrasonido y hace uso de moduladores acústicos. Punto. Monchalin, otra punto. Laser, salió mal, láser ultrasonics. Eso mismo. Y el autor aparece también en el mismo lugar, se consigue ese libro. Frank, yo puedo usar cualquiera de los dos haces que salen del prisma divisor, ¿verdad? Sí, vos podrías poner, ahora vamos a ver, un detector acá, donde tenés la superposición, o un detector acá. Y esto ocurre también en el Max-Zehnder. El Max-Zehnder da un lugar a dos salidas, uno puede tener, ¿no? Si tienen en mente la figura de Max-Zehnder, uno podría poner el detector en dos lugares. La diferencia que tienen, ¿sí? Estas dos salidas del Max-Zehnder, por supuesto alguien me podría decir esto, no se parece a un Max-Zehnder, pero fíjense los libros que les pasé, básicos, estas dos salidas se encuentran desfasadas en 180 grados. Es decir, y eso tiene una ventaja. Fíjense, de paso, esto está desfasado en 180 grados. Permítanme reducir el interferograma a... El interferograma, vamos a llamarlo este interferograma A y este interferograma B. El interferograma A es una constante A más omega P más delta T. Si el interferograma B sale, bueno, mala mía al elegir estas letras que no tienen que ver con, vamos a llamarlo, alfa y beta. Si yo le logro introducir, si todo funciona como dice la literatura, que estos dos tienen un desfasaje de 180 grados,
este que está acá, lo puedo en realidad escribir con un signo menos. ¿Está bien? Vamos a escribir IB de vuelta. Alfa, ¿se dan cuenta? A 180 grados, ¿sí? Es como ponerle un menos acá. Lo veo. ¿No es? Este es IB. A menos IB, elimino el término de continua, beta coseno de lo que está ahí adentro. ¿Está bien? ¿Sigue la idea? Sí. ¿Qué dice en el segundo paréntesis, Fran? Bueno, acá le agregué un 180, un pi. Ah, dice delta phi. Es delta phi de A. Ah, Sí, listo. delta phi que es una función del tiempo. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, me permite a mí implementar un tipo de detección que le decimos balanceado. ¿Está bien? Y haciendo la resta, y esto lo puedo hacer a la velocidad de detección con un amplificador operacional. Tengo la salida. ¿Está bien? Esto trae varios beneficios. ¿Está bien? Digamos, con un bloque que haga esa operación. Por supuesto que no se hace así, se hace de otra forma. Pero bueno, conceptualmente uno podría implementar la resta en forma electrónica y sacarse de encima este término mediante la resta. Lo cual es conveniente. Paso a tener un interferograma, ¿sí? Fíjense, si beta era la amplitud de la alterna, ahora tengo una cosa que tiene una cosa así, de 2 veces beta. ¿Está bien? Por el coseno de omega pt. Está bien. Me robustece la detección. Bueno, ¿algo más, Ricardo? ¿Se estudió? No estaba pensando. Bien. ¿Qué restricciones tiene esto? Nuevamente el espectro de Una pregunta antes de que avances, por favor. ¿Y el omega cero no aparece en el interferograma? omega 0, Ajá. O el omega. omega p este, Tú tienes, cuando sale del modulador acusto óptico, tienes omega más omega p, ¿no es cierto? y acá Pero en el omega. interferograma, sí, en el Bien, interferograma tienes omega p. exactamente. La diferencia tengo. Omega 2 menos omega 1. Omega más Ah, omega ya. menos omega me quedó omega p. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces esto se termina por ver y yo termino por poder hacer el mismo procedimiento que con Takeda, es decir, en el tiempo yo voy a tener un interferograma, ¿sí? Que va a tener esta pinta. ¿Sí? Con este valor que es el de A y esto es B. Si yo le hago la transformada de Fourier, el espectro, ¿sí? Va a pasar a estar en el tiempo, este va a ser el conocido de las frecuencias, este pasa a ser la frecuencia de portadora, que nosotros habíamos puesto, por ejemplo, 70 MHz, ¿sí? Y si no hay señal, tendré una perfecta delta, ¿sí? Esta sería la transformada de Fourier de... ¿Sí? Si no hay delta phi presente, debería tener una delta más o menos las imperfecciones del generador. Acá se ve también una continua, ¿sí? En el 0. Y si yo aplico el filtro de Takeda, nuevamente,
me voy a poder quedar con la información de fase que aparezca alrededor de esta portadora. Es decir, esto tiene límites, o sea, cuanto más varíe la frecuencia, la información se me va a cuanto más varíe la fase, más me va a terminar por ensanchar el espectro, ¿sí? Y si yo quiero ver algo que tiene un espectro de frecuencias muy amplio, voy a tener que poner cada vez una portadora más alta, ¿está bien? Porque si no tengo el problema de aliasing, si esto me llega hasta acá, se me empiezan a cruzar los espectros, necesito poder separar la información lo más posible. Con esto tranquilamente puedo ver algo que tenga un espectro de 50 MHz, cosas así lo puedo ver bastante bien, me alcanza. ¿Se entiende esa idea? Es decir, necesito que este número sea grande en comparación, el de la frecuencia de la portadora, en comparación con el espectro de mi delta phi. ¿Sí? Delta phi, que es una función del tiempo, tiene asociado también un espectro que se va a ver reflejado, ¿sí?, en el ancho de esa montañita que estoy poniendo alrededor de mi delta. ¿Está bien? Yo voy a necesitar que mi frecuencia portadora sea bastante más grande que la mitad de el espectro mitad de esa señal que quiero ver. ¿Está bien? Bueno, entonces una forma que decíamos es utilizar Es como el teorema de Nyquist. Sí, está relacionado con eso. En el fondo está relacionado con la idea de filtros, ¿no? O sea, si yo tengo una cosa que es muy grande, me va a superponer con lo que viene del otro lado. Voy a estar aplicando la información. ¿Está bien? Además que nada de esto es perfecto. Lo otro que tengo, esa es una forma, esta es la que yo conozco para hacer un heterodino bien. Conozco otra forma que quizás a ustedes les sirva para pensar, que la he hecho también experimentalmente, ¿sí? Fíjense que vuelvo a la... Vamos a empezar, si se quiere, un Michelson, ¿ok? Ustedes tienen el prisma divisor de haz. Supónganse una superficie que quieren testear y una superficie, ¿sí?, que es de referencia, que la pueden controlar su movimiento, ¿está bien? Entonces, los haces, ustedes recuerdan, van y vienen, ¿sí?, reflejándose, y logro que se superpongan en mi detector, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se veía esto? Esto se veía, el interferograma se veía como, lo pongo así en forma resumida, A más B coseno de... ¿Qué cosa tenemos? Y bueno, en principio tenemos acá claramente que nos afecta es la diferencia de caminos ópticos. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener parte de ese camino óptico, ¿sí?, que tenga que ver con el desplazamiento de esta superficie, esta que puede ser el fenómeno que queremos censar, y esta que podemos controlar. Si yo logro hacer que este espejo se esté alejando a velocidad constante, podría tratar de conseguir algo que se comporte de la misma modo que el anterior. ¿Está bien? Vamos a ver. Esto podría ser 2pi sobre lambda, ¿sí?, por la posición x de t de este espejo, que es la información que quiero sacar, ¿no es cierto?
Y por otro lado, lo que podría tener es 2pi sobre lambda, ¿sí? Por una y de t, ¿sí? Vamos a decir que x la mido así, e y de t lo mido así, por un y de t, a ver, es la primera vez que lo escribo de este modo. ¿Se dan cuenta? Este es el camino recorrido, ¿sí? Me da cuenta de las dos diferencias de camino, ¿está bien? Ahora, si logro que este y de t sea algo lineal, a por t, por ejemplo, un espejo que se aleja indefinidamente, me logro armar el mismo efecto de la portadora, ¿está bien? ¿Se entiende? Es un poco impráctico, ¿no es cierto? Más allá del signo que aparece con menos, no me importa al fin de omega, cuando reemplazo acá, yo llego al mismo. Llego a poder observar que tengo un interferograma que se ve como A más B coseno de 2pi sobre lambda, el desplazamiento del espejo que quiero averiguar, menos o más, no importa, omega t. ¿Está bien? Porque este A podría ser negativo, no sé, es lo mismo que si estuviera acercando. ¿Se dan cuenta? Con el desplazamiento de un espejo. Esto sería como una especie de falso heterodino, porque no hay dos frecuencias distintas involucradas. Pero simplemente lo que estoy haciendo es que mi espejo se mueva en forma lineal. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, voy a poder conseguir el mismo efecto sobre mi interferograma. Bueno, como eso es impráctico, al poner un espejo a desplazarse hacia... ¿Se entiende? Necesitaría mesas demasiado largas para hacer mediciones largas. Además de otros efectos que tienen que ver con la divergencia del haz, porque cambiaría mucho, o la coherencia, un montón de efectos que serían complicados. Entonces, lo que alguna gente hace, no es tan común, y es bastante doloroso, pero yo lo he hecho, es hacer que esa I de t emule algo que se desplaza indefinidamente y que haga una forma de diente de sierra. ¿Está bien? Si yo logro hacer, ¿sí?, que cuando esto llegó justo a una longitud de onda, vuelva de vuelta, logro hacer virtualmente esa línea recta. ¿Está bien? Logro hacer una fase que va subiendo, ¿sí?, tiqui, 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 hasta 2pi. ¿Se entiende? No se ve el dibujito, ¿no? ¿O sí? No, ¿Se no. sigue? No, la imagen está pixelada. Hola, hola. ¿Estarán usando internet chido en casa? Yo también lo veo pixelado. Correte tu derecha, para tu derecha. Ahí se ve. ¿Ok? Si yo logro hacer que un espejo avance una longitud de onda y después vuelve, ¿sí?, también me va a meter la misma modulación de fase. Es decir, me va a meter una portadora. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Sí? Es una forma medio berreta de hacerlo, y complicada, tiene muchos bemoles, pero se podría hacer, por ejemplo, con un piezoeléctrico, que con una tensión razonable logro deformaciones de escala nanométrica. ¿Está bien? Bien. ¿Y esto se entendió la idea o no? Fíjense, si yo logro que I de t se comporte de este modo, ¿sí?, también logro, ¿sí?,
Fíjense que el coseno se lo va a tomar como si fuera una omega de t. ¿Se entiende? ¿Podrías repetir la parte, Fran, de la línea azul que graficaste en el diente de sierra? Esa parte no te entendí. Sí, esa. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre coseno, ¿sí? ¿Qué es esto omega t? Vamos a poner 2pi ¿Qué ocurre cuando pasaron 2t? ¿Se duplica? No. Tengo coseno de 4pi. ¿No es cierto? El efecto es el mismo. ¿Se entiende? Ya. El escalón está sincronizado. Sí, sigue subiendo. Ya te entendí. ¿Sí? Ujú. Da lo mismo que ponerle que valgan 2,5, etcétera. Da lo mismo. En el fondo, consigo que ocurra algo que se comporta de forma similar. ¿Está bien? Igual, insisto, trae más dolor de cabeza que soluciones. Pero a lo que voy es que temporalmente uno lo podría pensar como que se comporta de este modo. ¿Está bien? Bueno, eso es todo lo que tenía que para decir de la parte de ahí de lo que tenía que ver con Takeda, ¿sí? Su forma de aplicarlo espacialmente que vimos la vez pasada y la forma de utilizarlo temporalmente. Una forma con el acusto óptico y otra forma podría ser con un espejito que haga estos dientes de sierra, que también tendrían un comportamiento similar. Hay muchas limitaciones de sincronismo, etc. Yo lo hice una vez y me dio mucho dolor de cabeza, porque cuando uno mecánicamente quiere hacer esta vuelta, las cosas tienen inercia y es complicado. Más vale hacerlo con un controlador acusto óptico, pero lo que uno te necesita es un sistema de detección muy rápido. Me voy a quedar con este dibujito, ¿sí? Y quiero la parte de phase shifting, ¿ok? Los algoritmos de phase shifting que estaban descritos ahí por Weyand. Hay varios algoritmos de phase shifting y básicamente en general se aplican para interferogramas de estos que son de tipo de campo completo, por ejemplo, para ver una superficie, ¿sí? Pero nada implica que uno no los pueda utilizar también para punto a punto, porque a diferencia del Takeda espacial que utiliza la información de píxeles vecinos, acá estos algoritmos de phase shifting utilizan la información individual de cada píxel. ¿Está bien? Entonces, la idea sería esta. Supónganse que yo quiero relevar el perfil de esta superficie que está acá, que podría ser irregular, ¿sí? Y bueno, vengo con haces gordos, ¿sí? Que salen de mi láser, del filtro espacial, y registro por acá con algún sistema de detección. Por ejemplo, una cámara o algo por el estilo. Entonces, yo logro mover este espejo, ¿sí? En forma controlada, nuevamente con un piezoeléctrico. Yo podría capturar varios interferogramas de este modo, ¿sí? Voy a capturar interferogramas que sean I igual a I1 más I2 más 2 veces la raíz de I1 y 2 por el coseno de la diferencia de fase. Pero si adicionalmente a la información de la topología de esta fase le agrego una fase que controlo acá, voy a poder capturar una serie de distintos interferogramas que lo voy a llamar I sub I. ¿Está bien?
¿Entiende la idea? O sea, supóngase que el caso inicial, phi sub i es 0, ¿sí? Y estaré en la condición donde tengo un cierto camino óptico que depende de la posición. Este delta phi depende de la posición. ¿Sí? Ahora sobre la superficie del detector que llegan esos A. Esta superficie es plana y es de referencia. ¿Sí? Entonces, yo puedo, aplicando tensiones, mover este espejo en fracciones de longitud de onda, ¿sí? Que me permitan a mí introducir acá distintas fases que pueden ser, ¿sí? Fracciones de longitud de onda. Esto no es un inalcanzable, esto se puede hacer con un pisoeléctrico, como por ejemplo el que viene en los nebulizadores, ¿sí? Para, o los vaporizadores de ambiente, ¿sí? Con una tensión y el material se forma. Uno lo puede calibrar y mediante una calibración obtener cuáles son las tensiones que tiene que aplicar para poder generar diferencias de camino óptico, ¿sí? Controladas, que me lleven a mí a poder introducir desplazamientos de fracción de longitud de onda. Entonces yo podría meter distintos phi sub i. En particular vamos a pensar que vamos a tomar un valor de 0, uno de pi sobre 2, de pi sobre 2, uno de pi y uno de 3 medios pi. ¿Está bien? Y con eso voy a armar 4 interferogramas. Vamos a decir, IA va a ser I1 más I2 más 2 veces la raíz I1 I2 coseno de delta phi más 0. ¿Está bien? Si me permiten, si yo lo único que toco es esta fase, estos términos se van a repetir. Y solo me va a quedar que es, los cosenos van a ser distintos. Entonces, en el caso del segundo, reescribo el primero. Y sub A lo podríamos llamar I de continua más I de alterna. ¿Está bien? Recuerda que ya había mencionado eso, delta phi, ¿sí? Donde R son los puntos de la superficie de mi detector, en principio el sensor de la cámara. Y B va a ser el mismo término de continua, que puedo pensar que no cambia, el de alterna coseno de delta phi más pi sobre 2, es decir, 90 grados, y de C, lo mismo, bien. Entonces, la idea, si yo capturo esta secuencia de 4 interferogramas, voy a poder hacer una operación con ella trigonométrica. Fíjense. Lo que propone, por ejemplo, Wyan, esto no lo inventó él, hay un mínimo para aplicar estas técnicas de phase shifting que son de 3 interferogramas. Pero la que más difundida de todas es esta de 4 interferogramas que les comento cómo funciona. La idea sería que si uno hace ID menos IB sobre ¿cómo era? No me la acuerdo. Ahí la deducimos. Y A menos IC, va a poder obtener algo que va como la tangente de delta phi. Fíjense que cada uno de estos es algo que depende de R
la misma posición, ¿sí?, sobre mi sensor. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, fíjense que cada uno de estos términos, cuando hago esta resta, por ejemplo, ID menos IB, ¿qué significa esto? Borro el esquemita que ya lo tenemos en mente, cómo lograrlo. Si yo hago el numerador, sería ID menos IB, ¿no es cierto? El numerador. Entonces, ¿qué sería? ID menos IB, fíjense que estos dos términos que son iguales, se restan, y me sale de factor común IAC, es decir, esto es IAC por coseno de delta phi más 3 medios pi menos IAC por delta phi más pi sobre 2. Factor común IAC. ¿Okay? Esto sería el numerador. Entonces, fíjense, hay una propiedad de coseno de A más B, ¿no? De A más B, igual coseno, coseno, menos seno, seno, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería uno de estos términos? Sería coseno de delta, coseno de 3 medios pi, menos seno de delta, seno de 3 medios pi. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, fíjense, coseno de 3 medios pi, ¿cuánto vale? ¿No hay nadie? El coseno tiene esta pinta, ¿no es cierto? 2 pi, pi, 3 medio pi. 0. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el seno de ¿Está bien? El seno de 3 medios pi. El seno de 3 medios pi vale menos 1. ¿Estoy solo o están conmigo? Es decir, ¿sí? ¿Van viendo por dónde va la cosa? Sí. Sí. Todo esto que está acá me está dando menos seno de phi por menos 1, es decir, más seno de delta phi. ¿Okay? Ahora aplico la misma regla al segundo corchete, que voy a tener coseno de delta phi, coseno de pi sobre 2, delta phi, coseno de pi sobre 2 es acá, 0. O sea que la primera parte me da 0. La segunda parte voy a tener seno de delta phi o seno de pi sobre 2. 1. ¿Está bien? Es decir, que todo esto que está acá me va a dar seno de delta phi. ¿Está bien? ¿No? Seno de delta phi por seno de pi sobre 2. Vale 1. ¿Ok? Con este menos que está acá y el menos que tenía delante, me queda más. ¿Está bien? Esta es la propiedad. Vamos así. Menos menos. Entonces, cuando junto estas dos cosas, me queda, ¿sí?, que el numerador está valiendo
¿cuánto está valiendo? 2 veces IAC por el seno de delta phi. ¿Ok? Y hacemos la misma cuenta ahora con IAC, IA, ¿sí? Es IA menos IT. ¿La hago o usted se imagina lo que va a dar? ¿Coseno? Exacto. No solo coseno, me va a dar 2 veces IAC por coseno de delta phi. Esto se cancela con esto y tengo seno sobre coseno. ¿Ok? Es decir, que yo puedo hacer, ¿sí?, ahora el arco tangente de el arco tangente de esto, de sobre IA menos IC, y saqué el delta phi. Para todos estos son, vale punto a punto, y saqué la fase. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Bueno, este es el algoritmo más básico que yo conozco, el más fácil de explicar. Hay muchas vueltas ahí dándole, mucha gente que le ha dedicado a mejorar la robustez de este algoritmo. Yo he llegado a hacer algoritmos de 11 pasos, de 11 steps. ¿Está bien? Para Frank, ¿puedes repetir? Se dañó el audio. ¿Cómo? Falló el audio, ¿puedes repetir, por favor? Nada, que este es un algoritmo de phase shifting básico que da bastante buenos resultados. Yo he hecho, les contaba, aplicado algoritmos le dicen algoritmos a esto, ¿no? De phase shifting, o sea, técnicas de phase shifting de más pasos. O sea, hay gente que ha escrito un montón de distintos, que ha desarrollado, que ha implementado algoritmos con más pasos. Este tiene 4 pasos, ¿sí? Gente que los has hecho de 11, 15, está bien. Fíjense que parte de la robustez de este algoritmo se basa en poder hacer muy bien estos desfasajes. Por decir así, a grosso modo, ¿sí?, si uno no puede controlar muy bien esto, le va a convenir hacer algoritmos de más pasos, porque va a ser un poquito más perdonabilidad si uno los movimientos de este piso eléctrico no los puede hacer muy bien. Hasta incluso les cuento, hay algoritmos que funcionan sin calibrar los pasos. Hay algoritmos que funcionan simplemente garantizando que los pasos son iguales, ¿sí?, que los incrementos de delta phi son iguales, y con eso le alcanza, y saber cuánto, pero ya se alcanza. Hay gente que labura con completamente descalibrados y aleatorios, muchísimo. Y bueno, así hay un montón de gente que se ha dedicado a trabajar detrás de básicamente la misma idea, que es en el fondo, a partir de varias mediciones distintas, llegar a una estimación del seno y del coseno que me independicen, ¿sí?, de cuánto valían IAC e IDC y sus posibles variaciones en el espacio. ¿Ok? Nada. Por supuesto que existe el correlato temporal de ¿sí?, que en definitiva me serviría para obtener una señal en fase y cuadratura, que también les dicen a estas señales que son seno y coseno del mismo argumento. ¿Ok? Seno de phi, el coseno de delta phi están desfasados en 90 grados. ¿Está bien? Entonces, estos algoritmos tratan, ¿sí?, de permitirme a mí llegar a estas expresiones que una va como el seno de la fase y la otra como el coseno de la fase. También se pueden implementar en forma temporal. Lo que tendré que ver es encontrar algún mecanismo que a mí me permita
introducir esas diferencias de fase entre los distintos interferogramas. Lo que quiero decir es que yo puedo laburar esto para que cambio de mi letra, en vez de poner R, pongo T. Y en definitiva, termino de obtener interferogramas temporales que estén desfasados entre sí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Voy a pasar a la computadora y les muestro un poquitito de qué se trata eso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Hola. No, primero no. Y D, Fran, y A, y B, y C, y D es simplemente lo que obtienes del fotodiodo, ¿no es cierto? Y operas eso en... Sí, esto lo puse, el ejemplo lo hice, como hice la vez pasada con Takeda, lo hice para interferogramas distribuidos en el espacio. ¿Está bien? Entonces, ID es el interferograma detectado sobre la superficie de mi detector. ¿Está bien? Nada quita de que yo, ¿sí?, pueda armarme un interferómetro donde consiga, por ejemplo, tener dos salidas, ¿sí? Un interferómetro de estos que miden desplazamientos en un punto, por ejemplo, tal que yo pueda obtener interferogramas en función del tiempo, A y B, y C, en función del tiempo, que sigan la misma forma funcional. Este que esté con una fase de 0, que este esté corrido en 90 grados, que este esté corrido en 180 y que este esté corrido en 270. ¿Está bien? ¿Entiendes? Simultáneamente, yo logro obtener estas 4 interferogramas, los logro captar con 4 fotodiodos, ¿sí? Puedo recurrir al mismo truco para recuperar la información de fase. En este ejemplo lo hice en función del espacio y no tenía fotodiodos, sino que una cámara que estaba registrando estos interferogramas, o sea, esta distribución de intensidades sobre el plano del sensor. Cuando pongo un fotodiodo, el fotodiodo integra sobre toda su área y me da un único valor de intensidad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ricardo. Sí, ¿me escuchas? Si no entendí. O sea, hay un tema. Sí, Lo que es muy importante. Discúlpenme. Cuando está trabajando con un interferograma que sensa, ¿sí?, por ejemplo, un solo punto del espacio, lo que va a tratar de hacer es alinear perfectamente los fases que llegan hasta el detector. Fíjense, el fotodetector está integrando sobre su área. ¿Está bien? Del material a través del cual, por ejemplo, se da la fotocorriente que después es amplificada. Entonces, si yo, los dos haces que llegan, supónganse el 1 y el 2, vienen perfectamente derechitos, asociado a la referencia y el as asociado al test, llegan perfectamente, son dos tubos que se superponen en el espacio y llegan a mi detector. Eso es perfecto, porque se acuerdan que el término acá, yo estaba poniendo 2 veces raíz de 1 y 2, coseno de delta phi. Acá incluía el ángulo, si venían en ángulo, ¿sí?, pero ocurre otra cuestión también. Si yo estoy integrando en un punto, ¿sí?, viene en un ángulo, y yo en lugar de tener una distribución uniforme de la intensidad, tengo que sobre la superficie de mi detector, porque llegan en ángulo, tengo un interferograma que se desarrolla en la superficie del detector, supónganse que esta es la distribución importante.
X medido así. Si el lado, supónganse, o el diámetro de mi detector, mete varias franjas, el tipo no se va a dar cuenta si hay variaciones de fase, ¿está bien? En función del tiempo. Porque las variaciones de fase me van a ver reflejado en una intensidad total que no va a estar cambiando. Es decir, voy a estar en una situación, voy a estar acá, ¿sí? Y en la otra voy a estar acá. Y si hago la integral de la intensidad en este intervalo asociado al ancho de mi fotodetector, por ejemplo, al ancho, al largo o al diámetro, cualquiera de las medidas, lo estoy dibujando en una dimensión, ¿sí? No voy a ver prácticamente variaciones de intensidad. Entonces tengo que cuidar muy bien de que el interferómetro esté bien alineado, de manera de que yo esté integrando en el espacio una fracción muy pequeña de franja, o idealmente nada. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que si estaba perfectamente alineado, debería haber un valor constante, uniforme de intensidad de la superficie del detector? Si estoy en ángulo, empiezan a aparecer franjas. Si tengo varias franjas distribuidas espacialmente sobre la superficie de mi detector, cuando se produzcan variaciones de fase en función del tiempo, simplemente supónganse que tengo muchas franjas, supónganse que este es mi detector. Tiene este ancho y tiene muchas franjas. Cuando las franjas se mueven, siempre tengo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre voy a tener 6 franjas de intensidad integradas. Prácticamente el mismo valor de intensidad. Entonces es crucial alinear muy bien el interferómetro para que la misma dimensión de, que podría ser el diámetro, si es redondito el fotodiodo, no tenga muchas franjas, sino que tenga una que esté, por ejemplo, en una situación donde las franjas, como está perfectamente alineado, prácticamente la intensidad espacialmente no varía. ¿Está bien? Idealmente que sea recta la intensidad y que dependa de los desfasajes que se produzcan en el interferómetro, que ese nivel suba o baja. ¿Está bien? No sé si se entendió la idea. ¿Sí? Bueno. ¿Sí o no? ¿Sigo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a mostrarles en la compu cachito cómo se ve esto. Voy a lo del phase shifting, ¿ok? Voy a apagar el audio, el video, y me quedo con el audio. Me tengo que conectar del otro lado. A ver si me sale. A ver. Inicio. Oh. Bien. Bueno, hola. Estoy con la otra máquina, con la que tengo el MATLAB. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Y acá la voy a pinchar para ver la pantalla que estoy presentando y que se grabe. Esta. La pincho. Pincho. Bien. Entonces vengo acá al MATLAB y voy a volver sobre el mismo ejemplo, ¿está bien? Que por ahí ya ustedes estuvieron viendo. ¿Ok? Si corro hasta acá, básicamente le voy a estar haciendo un chichoncito, ¿no es cierto? De fase. ¿Ok?
si quieren, este sería, por ejemplo, el interferograma que veo. Todo pobre, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que y se armaba un chichoncito? En este caso, el chichoncito tiene una altura que es de A es de no es la del chichón. ¿Cómo me llega la distribución? Disculpa. Lo que pasa es que no te estoy escuchando bien. ¿Cómo? Ahí Ahí te escucho mejor, porque no te estás escuchando. ¿Ahora se escucha? Sí, ahí sí se escucha. Sí, mejor. Tenés dos micrófonos abiertos, Fran. ¿Cómo? Tenés dos micrófonos abiertos. Tengo dos micrófonos abiertos. Ah, ¿cuál es el que tengo? Te apago uno que me parece que es el que no estás usando. A ver. Hola, hola. ¿Escucha? ¿Ahora? Hola, hola. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escucho bien. ¿Escuchan? Bueno, perfecto. Ok. Entonces, la idea es, este que está acá es el interferograma que veíamos que tiene esa variedad en tono de gris. Quiere decir que es más oscura la luz al medio porque ahí llegan con una diferencia de caminos ópticos de 90 grados. Y se acuerdan los inconvenientes que eso traía. La vez pasada fuimos sobre Takeda y ahora iba a ir sobre Wayang. ¿Está bien? Fíjense que la expresión para el primero de los pasos la voy a correr, pero no tiene ninguna repercusión. Es igual a ese mismo I que habíamos hecho inicialmente. Ahora, fíjense cómo se verá. A ver, vamos a poner el mismo tipo de secuencia para plotear. A ver, me traigo esto para abajo. Vamos a poner. Y le vamos a poner que me plotee A y B. ¿Ok? Y B máximo. Sí. ¿Ok? A ver qué tal se ve. Esto no lo probé. Entonces, y A la acabo de calcular. Vamos a ver qué tal se ve y B. ¿Ok? A ver si me falla en algo. ¡Pum! Así se ve y B. Y B tiene un desfasaje de pi sobre 2. Es decir, el grisecito que se vea hacia los bordes de carambola coincide con el grisecito que tiene esta en el medio. ¿Está bien? ¿Sí? Veamos qué tal se ve ahora. Y C. ¡Pum! Y C. Claro, y C tiene 180 grados. Donde llegaban en fase las ondas en la figura 1, ahora, hacia el borde, llegan en contrafase, es decir, interferencia destructiva, cero de intensidad. ¿Ok? Veamos qué tal se ve la D. La D, para ver la D. La D. Justamente la diferencia que hay entre el pico del medio, que es el que está más arriba, y los costados, es de 90 grados. O sea que ahora en el medio están llegando en fase las señales al detector, y hacia el costado tienen una fase que es del orden de 90 grados, es decir, este grisecito también coincide con el medio de esta figura. Es decir, que tengo 4 interferogramas
guardados en mi máquina que obtuve, pensemos que los obtuve, a través de mover un espejito piezoeléctrico unas fracciones de longitud de onda. ¿Está bien? Uy, la que lo parió. Perdón. 2, 3 y 4. Es decir, estas son, bueno, las tengo mezcladas, eran 7. Y 2, D. A, B, C, D. ¿Ok? A, B, C, D. ¿Ok? 4 interferogramas y yo píxel a píxel, ¿sí? Voy a operar sobre ellas, ¿sí? Para obtener una estimación del numerador, que va a representarme al seno de la fase, y del denominador, que va a representar al coseno de la fase. ¿Está bien? Y D menos IB y A menos IC, como les mostré en la cuenta. Entonces, la fase que voy a recuperar va a ser a través del arco coseno, del arco tangente, ¿sí? De ese cociente. Fíjense que uso, en vez de la función atan, uso la función atan2, que me permite recuperar la fase entre menos pi y pi. Si usa la función atan directamente, se las da en un intervalo más reducido. Acá el tipo, cuando vos a MATLAB se lo separás así, con el numerador y el denominador, el arco tangente, con la función atan2, te devuelve un resultado que está entre menos pi y pi. Fíjese que nuevamente la fase podría llegar a quedar envuelta si estábamos en un caso de variaciones largas de fase. El caso que puse no debería porque estamos entre menos, variaba, ¿cuánto era? 0,5 de pi. Bueno, veamos qué nos dio el resultado en la fase recuperada a lo largo de la imagen. Estos máximo F y mínimo F que pongo son para que la barra de colores me muestre con mayor variedad de colores, ¿sí? A las variaciones de fase del programa. ¿Está bien? A ver qué onda. Se colgó. ¿Qué le pasó? ¿No le dije, no? A ver. Dale, maestro. ¿Me está puteando? Ah, no corrí ese comando. Fase TCI4. No lo corrí. Vale. No sé si corrí todo esto, lo vuelvo a hacer. Ah, ya. Fíjense, la barra de colores está en radianes. Y tengo para cada punto, ¿sí? ¿Cuánto valía la fase? Fíjense, acá, bueno, es cercana a 0. Fíjense lo que dice index, me está diciendo el valor de la fase en radianes. Y acá en el centro, ¿sí? Estamos cerca de lo que es pi sobre 2. ¿Ok? Bueno. ¿Se entendió? Esto sube mucho más rápido. Supónganse que va hasta 5 pi. ¿Ok? Hay que esperarse. Todo esto. Y de acá para acá corro los 4 interferogramas. Ya se ve. Va todo de nuevo. Ay, ese no era. Bueno, fíjense. Estos son los 5 interferogramas. Como se ve en la fase varía hasta 5 pi. Entonces, llegamos desde negro hasta un blanco intenso.
¿Está bien? Y hay varias franjas en mi interferograma, estas franjas concéntricas, ¿no? Asociadas a que tengo una deformación, ¿sí?, en el frente de onda que hace que trepe ¿cómo se llama? En 5 pi, 2 lambda y medio en la altura de mi chichón. Entonces, cuando las combino, el resultado final, haciendo la cuenta de Takeda, obtengo, pareciera que obtuve lo mismo. El problema que tengo es que me falta correr el unwrap, ¿ok?, de la fase para desenvolverla. Porque si se fijan, vamos a hacer un plot de la fase pi a lo largo de la línea del medio, plot. No, sí, está bien. Le voy a tirar el quiz por las dudas. No sé. Fase PCI, alrededor de la línea 1001 era, y 2 puntos, mira. Bueno, ¿ven? Esto es el corte, ¿sí?, a lo largo de la línea del medio de la figura. A lo largo de esta figura, fíjense, vengo desde 0 de fase, comienza a subir, y de repente tengo este salto, esta discontinuidad. Fíjense que de este valor que está acá arriba, 3,14, me fui a menos 3,14. Eso es lo que resuelve la función unwrap. ¿Está bien? En particular la de estos muchachos que les mostraba al principio, de este grupo de Liverpool. Si corremos ese código de MATLAB, debería desenvolverme la fase y mostrarme la montaña original que tenía, que sería esto, ¿no? Una cosa continua, que no corta en 3,14. Fíjense que sube de 0 a 3,14 y sigue subiendo. Se ve negro porque tiene muchos puntos este gráfico, ¿ok? Es el inconveniente de usar estos plots con mesh. Quizás se puede apagar la malla, no me acuerdo. Bien. Bueno, eso es más o menos lo que les tenía para contar, ¿sí? Básicamente, a resumen de lo que hemos visto, vimos distintos tipos de interferómetros, ¿sí?, complejo y que relevan interferogramas asociados a un punto del espacio también, es decir, bidimensionales y unidimensionales los interferogramas, ya sea porque, en un caso, asociados a una superficie o a todo un montón de puntos de frentes de onda que arriban a un detector, o bien información de un determinado punto del espacio, ¿sí? Y entonces nos quedamos con la superposición de los dos frentes de onda y miramos un solo punto y tenemos un interferograma que depende del tiempo. Y las dos técnicas que mostré para tratar de recuperar la información de fase, uno se basa en la introducción de portadoras, que pueden ser espaciales o temporales, y vimos cómo. Y el otro caso es el que se utiliza en las técnicas de phase shifting, que en castellano se podría decir por desplazamiento de fase, ¿sí?, que permiten obtener distintos interferogramas con diferencias de fase entre ellos, que nos permiten estimar por un lado el seno de la fase y por otro lado el coseno de la fase, y luego a través del arco tangente llegar o sea que en general siempre lo que se busca es lo mismo. Voy a dejar de compartir en esta pantalla, les voy a mostrar un ejemplito más. A ver, con esta computadora que estoy acá. A ver, presentar ahora. Ok. A ver, primero déjenme ubicar el documento que les quería mostrar. Y ahí le selecciono esta. ¿Dónde está?
que era justamente el caso donde no buscaban no buscaban la fase. Un artículo de 2010 de Botnik. Lucas, que hace Suiza, que trabaja en Suiza con aplicaciones de nano-óptica. En verdad, esto tiene cuento de anecdótico, pero simplemente me gustó el uso que es la idea de. Miren qué interesante. Se llama Nanoparticle Detection Using Dual Phase Interferometry. El tipo lo que hace es una introducción a lo que es el fenómeno de la luz, una nanopartícula radioaria con una. La presentación que describe un poco modelos sencillos de nanocosas. ¿Sí? Y básicamente ellos arman un interferómetro de este tipo. ¿Sí? Puntuales interferómetros. Por lo tanto, a él le va a interesar cómo se va variando la fase en función del tiempo. Y digo, en principio le va a interesar cómo va variando los interferómetros del tiempo. Digo, no la fase porque él no va a aprovechar la información de fase, sino la información de amplitud. Fíjense, él va a hacer una rampa S y una R, creo que S va, una es la de testeo y la otra es la de testeo. En un lado él pone, de acá viene la luz del láser, el impulsor. Sí, No sí. se ve. Para que voy a hacer que se vea en la grabación mi pantalla. A ver cómo hago esto. Participantes. Mi pantalla. Perdón. Ahí sí se ve. Se ve el documento y se ve una luz. Entonces la luz viene por acá. Por un lado, se enfoca presentan distintos mecanismos donde pueden enfocar el ¿sí? Y por un lado presentan canales de nanopartículas, y el asunto y el problema que tiene esto es que la luz que viene crea una nanopartícula es muy poca. O sea, yo puedo enfocar mucho la luz en este punto, pero si esto mide tamaños métricos de algunas decenas de nanómetros, va a ser muy poquita la luz que vuelve. Entonces va a modificarse simplemente el término. No le escucho bien. ¿Lo escuchas bien? No, Fran. Se escucha como que estuvieras lejos. ¿Cómo si qué? Se escucha como que estuvieras muy lejos. Bueno, ok, voy a ponerme con el microfonito que tengo ahí. Vale, gracias. Hola, hola. Hola. Estoy acá. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, claro. Sí. Bien, bien. Bueno, entonces, les mostraba este tipo, lo que arma en este experimento, ¿sí? Superpone sobre los detectores
dos interferogramas, logra conseguir uno en fase y uno en cuadratura. Para eso recurre a unos trucos de polarización, ¿sí? Que se los dejo para que lo lean acá y si alguno tiene interés me pregunta, pero básicamente a través de estos dos elementos que pone acá, una lámina retardadora de cuarto de onda orientada a 45 grados y un polarizador orientado a 45 grados, logra obtener acá dos interferogramas que están desfasados en 90 grados, que bien podrían representar uno el seno de la fase y otro el coseno de la fase. Pero lo que ocurre es que este es el caso de interferometría donde el tipo no le da importancia o no analiza qué es lo que pasa con las fases, sino que simplemente resuelve el sistema de ecuaciones, averigua el valor de la fase, pero aprovecha la ecuación de interferometría para calcular la amplitud, ¿sí?, que la nanopartícula reflejó para atrás. ¿Está bien? Y logra hacer detección de a una nanopartícula. Está bien que el sistema necesita todo de un dispositivo experimental para poder ir separando de a una las nanopartículas y hacerlas pasar justo por el foco de esta lente, ¿sí?, por la cintura del haz en este punto. Que no es nada fácil y parte de la novedad del artículo es esa. Pero la forma de procesar es muy sencilla, ¿sí? Él logra estimar IR, la intensidad de la rama de referencia, ¿sí?, y luego medir la I total. Y de algún modo es como que utilizar al interferómetro como amplificador. Fíjense, si la intensidad que tiene es esta, y esta es muy baja, es como si no estuviera. Tiene este término que está acá, ¿sí?, y tiene este otro que está por acá. Entonces, si la ER es muy grande, podría lograr el tipo despejar esta ES que está acá, que es el módulo de la amplitud que devuelve la nanopartícula. Entonces, con este truco que les decía de la lámina retardadora y el polarizador, ¿sí?, y esta combinación de prismas, logra obtener una señal que es proporcional a una que tiene esta forma, ¿sí?, como coseno, y otra que tiene esta forma tipo seno. Hace un experimento, ¿sí?, donde logra determinar esta ER y saca estas señales que podrían ser en fase y en cuadratura. ¿Está bien? Fíjense, las combina y logra estimar el valor de el término de alterna que le llamábamos, y por otro lado, con las mediciones individuales de I sub I e I sub X, la fase. ¿Ok? Y en definitiva, el objetivo de él es poder medir, ¿sí?, la luz reflejada por las nanopartículas, que fíjense que son de tamaño 20 nanómetros, 25 nanómetros y 30 nanómetros. La fase la utiliza solo para completar el sistema de ecuaciones, y fíjense que puede distinguir, esto es en histograma, ¿sí?, a las partículas de 20 nanómetros, de las de 25 nanómetros y las de 30 nanómetros, por tener distintas intensidades reflejadas. Bueno, nada, este era el contraejemplo de que si siempre se utiliza para medir la fase, bueno, hay gente que las utiliza con otros fines. No muchos, en general es que vimos en el curso. Bueno, con eso es todo lo que tenía para contarles hasta el contraejemplo, y lo que quedaría para presentar al final de la materia es que cada uno arme una presentación de algunas diapositivas donde presente alguna de las técnicas que se desprenden, ¿sí?, de estas dos que vimos en clase, ¿no? Las que son con introducción de portadoras, ya sea espacial o temporal, o aquellas que son de tipo
desplazamiento de fase, ¿sí? Que, por ejemplo, con un piezoeléctrico y la adquisición de varios interferogramas nos llevan a una estimación del seno y del coseno y podemos obtener una fase resultante. ¿Está bien? No tiene que ser un trabajo demasiado complicado. Sí esperaría que le den un cachitito, algún color distinto a lo que vimos en clase, que le agreguen algo, dependiendo de sus intereses. Podría ser que alguno diga, quiero comentar a partir de algún artículo que les haya interesado o alguna parte de alguna sección de los libros que les pasé, que comente a través de las presentaciones y explique, desarrolle un poquito algún tema. Porque como ven hay muchas variantes. Yo presenté algunos de los casos principales y les pediría eso, si pueden contar alguno de estos casos particulares que se desprenden de estas técnicas principales que vimos. ¿Está bien? O sea, no es que tienen que inventar algo ustedes, simplemente elegir algo de la bibliografía o de las distintas publicaciones que hay disponibles. Si necesitan ayuda, me piden y lo vemos. Y la idea que sería que al final ustedes arman una secuencia de slides, ¿sí? De pocos slides, la cantidad mínima posible que les permita contar algún tema en función de las herramientas que vimos en clase, ¿sí? Que digan, bueno, por ejemplo, no sé, el algoritmo de Hari-Haran de 5 interferogramas tiene esta ventaja. Y que con las herramientas que vimos en el curso podamos, el resto de los compañeros, entender ese caso particular. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, está bien. O sea, espero que alguno que les haya gustado. La verdad que es difícil en tan pocas horas condensar un tema tan grande. Yo elegí lo que a mí me pareció más importante o más interesante y con más aplicaciones posibles. Entonces, ustedes también pueden ahí hacer pesar de lo que vieron, si les gustó algo, qué es lo que más les gustó, y tratar de encontrar un ejemplo, algún caso de aplicación, alguna técnica en especial, alguna particularidad de algún esquema experimental, ¿ok? Y contar a sus compañeros algo que no vimos acá, apoyado en herramientas que por ahí yo expliqué, pero que tenga un poquito más, un plus de investigación de ustedes respecto de estos temas. ¿Okay? Igual estaría bien, perdón, Frank, igual estaría bien si te vamos mandando tipo el tema y le vas dando como tipo la opinión, el aprobado, o si no te parece, como para saber si estamos Sí, está bien. Para encaminar el tema. Sí. O sea, traten de que sea lo más sencillo posible porque todo escala en complicaciones. O sea, encuentren aquello que les resulta más también fácil, interesante. O sea, por supuesto que ahí no le pondría freno. Si ustedes dicen, che, no, yo necesito esto porque lo necesito para hacer tal trabajo y quieren hacerlo, bueno, ok, trataré de darles todo el soporte posible, pero la idea es que no se demore demasiado. Por supuesto que alguien que trabaja motivado trabaja mejor que alguien que trabaja desmotivado, así que les recomiendo que sí, que sean honestos con ustedes y digan, che, me interesa esto, quiero ir por este lado a ver qué pasa con esto. ¿Ok? Perfecto. Está bien. O sea, estamos pensando que ahora, pónganle 2, 3 semanas, van a terminar con Eduardo y Eduardo les va a pedir una tarea, creo que similar a esta. ¿Está bien? Entonces, van a tener que barajar las dos cosas y resolverlas. O sea, para lo mío ya tienen 3 semanas, para Eduardo por ahí tienen menos tiempo. ¿Está bien? Sí, lo mío va a ser más simple. Ok. Van a ver que es más simple. Ok, yo espero no haber sido demasiado complicado. Pero nada, me parecía que lo que di es lo básico y no sé, espero haberle podido explicar las cosas que fueran necesarias para que entendieran. Pero igual, incluso más que eso, también haberles despertado el interés, porque tratar de dar todo perfecto es a veces imposible. Aunque no lo crean, me conformo
con haberles despertado alguna inquietud. Entonces, y que ustedes vayan y averigüen por ustedes. O sea, nadie les va a terminar explicando a ustedes mejor que ustedes mismos. Y bueno, el material por ahí está disponible y si tienen alguna dificultad, me pueden consultar. Creo que les di de referencia con este libro de Ellis, con el de Goodwin y Wyant, que son bastante modernos y van muy al grano. Está toda la info. Creo que al principio les di unos libros que si ustedes son de perfil más matemático les pueden gustar, como ese de Rastogi, pero es duro y se van en la matemática. Si les interesa, adelante por ustedes, elijan algo que puedan sintetizar. También está el que es más básico de Harry Haran, que creo que tiene mucho valor también, así que si a ustedes les gusta para explicar algo que no le pudimos dar suficiente detalle en clase y a ustedes les llamó la atención y es de su interés, adelante. Yo traté de dar las ideas generales para que puedan entender la mayor parte de los interferómetros que hay por ahí dando vuelta. La mayoría de los interferómetros que hay por ahí dando vuelta se apoyan en estas dos cosas. Nada. Por ejemplo, el de Takeda, típicamente hay un microscopio ahí en el INTI, por ejemplo, que está toda la parte del microscopio óptico, pero termina con un Takeda. Llega el haz de referencia torcido, hay una portadora, hay que hacer un filtrado, pum, y el equipo vale fortuna. Bueno, nada, o sea, son cosas que se usan, que hay en aparatos comerciales, por así decirlo. Bueno, con eso estamos. Si quieren, corto la grabación. No sé si hay alguna pregunta. Yo tenía una curiosidad. A ver. Listo, para que no tengas el eco. Del último paper que mostraste de la nanopartícula, sí. ¿La cuadratura es la técnica para tener esta diferencia de fase, que tengan los dos haces en Claro, vos tenés distintas formas de obtener un seno, algo que es proporcional al seno de una señal y al coseno de una señal, de la fase. Entonces, yo te mostré cómo hacerlo en 4 pasos con un piezoeléctrico que se mueve y se adelanta fracciones de longitud de onda que impactan como diferencias de fase de pi sobre 2, 3 medios pi y 0. Entonces, este tipo lo consigue utilizando una lámina retardadora de cuarto de onda, que no sé si vieron algo en óptica de materiales de... Sí, conmigo no vieron algo de cuarto de onda, sí. Sí. Claro, y polarizadores. Bueno, jugando con eso, ustedes, la cuarto de onda desfasa 90 grados. ¿Está bien? Entonces, quieren que vuelva al artículo y les muestro, pero no hay problema. Les comento, no pasa nada. Si alguno lo quiere explicar como tema, lo puede explicar también, no pasa nada. Te lo comento por lo del asunto justo del trabajo mío, que sería en la última parte, digamos, cuando ya, como un poco pensando a futuro, utilizar esa técnica de cuadratura para poder hacer... Sí. Además, por eso... Hay otro aspecto que yo no llegué a mencionar del todo, y estaría más tentado a utilizar que esa técnica de fase y cuadratura, que se puede probar, utilizar algo que sea de tipo heterodino, ¿sí? Con el modulador acusto óptico. Con el modulador. Sí, para tu trabajo en particular. Porque fíjense que la ventaja de trabajar con un acusto óptico es que uno tiene muy buena señal y los ruidos externos afectan menos a lo que uno quiere medir. No es trivial, yo no presenté esa deducción, es más, la tendría que hacer, pero en mi experiencia, cuando uno mide variaciones de fase muy pequeñitas, es muy difícil hacerlo con una técnica homodina. En cambio, con una técnica heterodina se pueden conseguir medir fracciones muy pequeñas de longitud de onda. O sea, de fases muy, muy pequeñas de algunos milirradianes.
que con una técnica homodina es muy difícil. Es muy difícil porque esas variaciones de intensidad debidas a la fase, por más que uses un phase shifting, lo que sea, repercuten en variaciones de intensidad muy bajas en un detector. Entonces, es más complicado. Debería hacer un análisis de ruido más completo para poder demostrarte que uno es más sensible que el otro. Pero quizás es lo que puedes hacer en tu trabajo de maestría. Meterle un poquitito a ver cómo es la sensibilidad en un interferómetro heterodino. Si es que optamos por la detección en fase. ¿Ok? Ya, listo. Justamente por eso, aprovechando que mencionaste ese artículo, quería revisarlo, pero ahora con lo que me dices ya lo voy a enfocar mejor al heterodinaje, creo. Ok. Bueno, o sea, si quieres empezar por algún aspecto para esta materia, por algo de los interferómetros heterodinos que te sea sencillo. ¿Sí? Listo. Frank, Ok. Sí. no sé qué opinas, cómo hacer una descripción del paper de Mariano, lo que publicó en enero. ¿Qué era eso, che? Yo ni me acuerdo. Ok, dale, me parece. Porque ahí estás usando justo el heterodinaje. Ok, no sé si es el mejor caso para explicar, pero sí. Ok, me parece bien. Además que es un artículo que conozco, así que... Ok, me parece bien, me encantó. Dale. Bueno, chicos, me van escribiendo y consultando por mail si quieren, ¿ok? Vale. Genial, Fran. Listo. Y bueno, la clase que viene ya es el martes que viene y ya siguen